Amigos de Impacto Venezuela, sean todos bienvenidos a este programa especial. A esta hora les acompaña Carla Salcedo Flores. Ha caído abatido alias Jesús Santrich, uno de los líderes de las disidencias FARC, que hacen vida nada más y nada menos que en Venezuela. Esta información se confirmó a través de diferentes medios de comunicación de Colombia, que han dicho que Jesús Santrich no solamente estaba en Venezuela, sino que participa en los diferentes enfrentamientos que se han dado en los últimos tiempos con la Guardia Nacional Venezolana. El día de hoy les presentamos un programa en el cual les damos a conocer los detalles de cómo hacen vida en territorio venezolano, pero además les ofrecemos una entrevista con Néstor Rosanía. Él es especialista en conflicto armado, conoce de cerca todo lo que ha ocurrido entre Venezuela y Colombia con la guerrilla y cómo se mueven las fronteras entre ambos países. Queremos que ustedes sean testigos de todo lo que ha ocurrido, la historia, la vida de Jesús Santrich, su perfil criminal en Venezuela y en Colombia. Hasta siempre. Desde Marquetalia. El ministro de la Defensa, Diego Molano, informó que están verificando este suceso, pero asegura que de confirmarse el hecho, se comprueba que en Venezuela se refugian narcocriminales. El director del portal de investigación El Expediente, Gustavo Rugeles, confirma en Colombia el suceso de la muerte de alias Jesús Santrich. Según Rugeles, Santrich lo mataron la noche del 17 de mayo en Venezuela, donde se refugiaba desde que se burló de la justicia colombiana. El portal de investigación aclaró que tiene una fuente en el lugar de los hechos y está en capacidad de confirmar que los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana lo abatieron en una posible operación de contraespionaje que se le venía haciendo. Seuxix Pausias Hernández Solarte es el nombre de alias Jesús Santrich. Él nació en Toluviejo, Sucre, Colombia. De allí era su padre, pero pasó su niñez en Pasto, de donde su madre es oriunda. Ambos eran docentes de filosofía. Entró en contacto con la juventud comunista en el colegio, pero al llegar a la Universidad del Atlántico, donde estudió al tiempo Derecho y Ciencias Sociales, se desplegó todos sus dotes de activista. No podemos prejuzgar, no podemos hacer juicios paralelos, no podemos pisotear la presunción de inocencia. Según la revista Semana, llegó incluso a ser el máximo representante de los estudiantes. Ya graduado, comenzó a estudiar un posgrado en historia. Luego trabajó como profesor y llegó a ser personero de Colosó, Sucre. El país conoció a Santrich luego de unas declaraciones irónicas que fueron catalogadas como una ofensa a las víctimas del conflicto. El episodio sucedió en Oslo, Noruega, en octubre del año 2012, cuando el gobierno de Colombia y la guerrilla destaparon los diálogos que habían sostenido en secreto. Cuando le preguntaron si las FARC estaban dispuestas a reparar las víctimas, contestó casi cantando: quizás. Hasta siempre. Desde Marquetalia. En abril del año 2018 lo capturaron y lo enviaron a la cárcel de La Picota, donde hizo huelga de hambre y amenazó con suicidarse. Su extradición estaba lista, pero la JEP no lo autorizó y pidió a Estados Unidos enviar las pruebas que tenía contra Santrich, pero estas no llegaron. Recobró la libertad en mayo del año 2019. Allí lo recapturaron inmediatamente, pero 2 semanas después salió de prisión de manera definitiva. ¡Viva la paz de Colombia! Luego de estos incidentes desapareció. A espaldas de su esquema de seguridad, se esfumó del espacio de reincorporación en el Cesar. Posteriormente, en agosto de ese mismo año, el ex guerrillero apareció junto a Iván Márquez, El Paisa y Romaña, otros disidentes, anunciando que retomaban las armas. Así que todos y cada uno de los integrantes del nuevo movimiento tendrán una actividad dentro del sector social donde vivan. Desde ese momento se ha conocido varias denuncias de que tanto Santrich como Márquez se encuentran en Venezuela.
Amigos de Impacto Venezuela, ¿cómo están? Bienvenidos a esta mesa de análisis. El día de hoy contamos con la presencia de Néstor Rosanía, experto, especialista en conflicto armado colombiano, que además ha estado en primera fila en todos estos sucesos que se han generado últimamente aquí en Colombia. ¿Cómo estás, Néstor? Te saludamos. ¿Cómo te ha ido? Un saludo para ti, Carla, y para todos los televidentes de Impacto en Venezuela y en América Latina. Pues hoy rompemos el celofán. Lo que ha ocurrido en Colombia ha sido llamativo, pero definitivamente en primer lugar se coloca la muerte de Jesús Santrich en territorio venezolano. Lo ha confirmado un periodista, voy a buscar el nombre porque no lo tengo aquí a la mano, que se lo ha confirmado un periodista a la revista Semana. Y también lo han dicho ya múltiples medios que se trataba de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y estos grupos de disidencia FARC que están haciendo vida en Venezuela y que ahora están enfrentados en Venezuela. Este es el mundo al revés definitivamente, porque se le dio vida, se le dio cancha, se le dio territorio a los grupos guerrilleros colombianos y ahora están libres en Venezuela, además secuestrando militares venezolanos. ¿Qué decimos al respecto, Néstor? Bueno, el contexto es este. Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo. Todos estos conflictos son por la cocaína y el negocio del narcotráfico. Colombia ha sido y ha estado vinculado al tema del narcotráfico históricamente, y la gran pregunta es por qué, si Colombia ha estado en esto, Venezuela ahora se convirtió en un actor importante cuando el tema del narcotráfico no es que sea nuevo. Es fundamentalmente por esto, porque la droga que salía de Colombia salía por vía aérea desde el centro del país, y esa era la ruta que tenía Pablo Escobar y los grandes carteles. Los Estados Unidos han generado todo un cinturón de radares sobre el Caribe, y eso cortó la línea de la comunicación y el tráfico aéreo de la droga. Entonces se generó algo que se llama el arco del Caribe. Quiere decir, la droga hoy sale por Venezuela y por vía aérea es que se está supliendo esa ruta que se perdió al lado colombiano. Entonces ahí es cuando Venezuela entra como un actor importante. Lo segundo, como tú lo decías, históricamente desde el gobierno de Hugo Chávez y Maduro se les ha dado un respaldo y un refugio a las guerrillas colombianas, con una base ideológica, pero con una base donde era un repliegue estratégico. Quiere decir, las FARC y el ELN hacían acciones armadas en Colombia, se pasaban la frontera y quedaban ahí resguardados. Pero Venezuela no era su campo de acción, era Colombia. ¿Qué pasó? Lo que hemos tenido es que, y el ELN fue quien lideró eso, se convirtieron en un punto bisagra. Quiere decir que operan del lado colombiano y empezaron a operar del lado venezolano, y eso se transformó. Y lo tercero, ¿qué es lo que pasa ahora? Tras el proceso de paz hay una primera desmovilización grande, que es la del grupo de Gentil Duarte. Estos son los primeros desmovilizados. Ellos reconforman lo que es casi el 60% de las disidencias de las FARC. Ahí está el Frente Primero, Séptimo y Décimo. Y después de todo el problema que tuvo Jesús Santrich, hay 14 mandos de las FARC que salen también del proceso de paz, del proceso ya en términos de implementación, y arman su propio grupo, que estaba ahí Jesús Santrich, El Paisa, Romaña, como los principales cabecillas, e Iván Márquez, que es como el líder. Entonces intentan agruparse Gentil Duarte y esta disidencia nueva, que se llama la Nueva Marquetalia, y se estrellan. Se estrellan porque Gentil Duarte dice que los primeros son los que los traicionaron, y Gentil Duarte de por sí llama a su disidencia las verdaderas FARC. Eso genera una tensión y una guerra, y esta guerra se ha escalado del lado colombiano, pero también se está dando del lado venezolano. Ahora, en ese apoyo histórico del lado de la Guardia Venezolana a las guerrillas colombianas, y en este caso a la Nueva Marquetalia de Santrich y Iván Márquez, lo que vamos a tener es que la Guardia está operando en contra de las disidencias de Gentil Duarte, en ese apoyo que hay ahí. Eso se genera una guerra, y parece que en esta guerra de esas dos disidencias es que cae Jesús Santrich. Claro. Fíjate, Néstor, que una de las cosas que te quería decir era, el periodista que lo confirma es Gustavo Rugeles, del Expediente. Y una de las cosas que señala es que aparentemente la Guardia Nacional se enfrentó a estos grupos de disidencia FARC. Y desde marzo estamos siendo testigos de lo que está ocurriendo en Venezuela entre esta Guardia Nacional y los grupos de disidencia FARC. Es decir, ahora Venezuela es el territorio para que no solamente ellos cometan todos los actos delictivos que cometen, sino que además se enfrenten en territorio venezolano. Recordemos que tienen 8 militares secuestrados y que estos militares hablaron el sábado y dieron una fe de vida para pedirle a la administración de Nicolás Maduro que haya un proceso de diálogo, que definitivamente se pueda negociar, porque es que además en una aclaratoria de secuestro
hay que negociar. Y hay que negociar nada más y nada menos que con estos grupos. Entonces, ¿qué viene ahora una vez muerto nada más y nada menos que Jesús Santrich? Estamos hablando de un hecho histórico dentro de la FARC, entre Colombia y Venezuela. Es un hecho bien importante que haya caído abatido una figura tan relevante dentro de este movimiento guerrillero. Es un impacto simbólico, mediático, pero no tiene trascendencia en términos militares ni en términos de seguridad. ¿Por qué? Porque Jesús Santrich no tenía mando, un gran mando sobre la tropa, tenía problemas de visión hace mucho tiempo y era más un ideólogo que un estratega militar. Estaba más, o sea, él nunca perteneció ni siquiera al secretariado de las FARC, hizo parte del Estado Mayor Central, que eran los 37 hombres más importantes de las FARC, pero no de los 7 que tomaban realmente las decisiones. Santrich empieza realmente a tener importancia o visibilidad fue en el proceso de paz, porque Iván Márquez casi que se lo lleva como su asesor personal, y desde ahí se empezó a figurar, pero él no tenía, digamos, una relevancia en términos militares. Entonces, en términos de la inseguridad de la frontera que se vive, en términos de los negocios ilegales y esta guerra que hay, no va a cambiar absolutamente nada. Esa guerra va a seguir intacta, va a seguir absolutamente igual. Pero sí tiene un impacto, obviamente, simbólico, porque pues Santrich se convirtió en un actor importante en términos del proceso de paz, su salida, su vinculación a temas de narcotráfico, el pedido de extradición, todo lo que vivimos acá y que haya terminado al lado venezolano. Hay muchos rumores que decían que él frecuentaba el barrio 23 de enero y se reunía con colectivos chavistas y tal, pero eso, digamos, en términos militares él no tenía una gran ascendencia en este momento. Es más como el impacto simbólico que va a tener. Y ahora que viene en esta posible libertad de militares venezolanos, esta negociación, yo quisiera saber si tú crees que la administración de Maduro, Vladimir Padrino López, están manejando bien este conflicto armado que se ha desatado en Arauca, en Apure, y que además lleva ya prácticamente 2 meses de bombardeo y ahora pues se confirma que estos militares están secuestrados esperando una negociación. ¿Qué expectativas hay en los próximos días en Apure, Arauca? Yo creo que la intensidad del conflicto sigue porque tenemos más o menos mapeados más de 15 grupos armados que se están peleando en la frontera del lado colombiano y del lado venezolano. El más grande es el ELN, pero está la Nueva Marquetalia, la gente de Gentil Duarte, el Frente Libardo Mora Toro, el Clan del Golfo, los Rastrojos, la Línea, la Frontera, por nombrarte 8 grandes, pero hay más de 15. ¿Son 8? O sea, de los grandes son estos 8 que te menciono, pero hay otros grupos más pequeños, más residuales, que también evidentemente generan violencia. Entonces, lo que tenemos es una frontera caliente, una frontera dedicada al narcotráfico y a muchos negocios ilegales. Ahí está el tráfico de oro, no solo de oro, de minería ilegal, perdón, no solo en oro, sino también en coltán, tráfico ilegal de combustible, contrabando, paso de trochas con peajes. O sea, hay múltiples, eso es lo que se llaman los portafolios de economía ilegal. Entonces, hoy se disputan eso. No solo el narcotráfico como tal, sino todos estos portafolios. Entonces, la respuesta del Estado venezolano ha sido unos bombardeos, pero muy dirigidos a la guerrilla Gentil Duarte, a la disidencia Gentil Duarte, y es una represalia, digamos, a esa guerra que se está librando entre esas dos disidencias del lado colombiano. Pero en términos generales, el conflicto va a seguir porque estos grupos están creciendo. Dicen las fuentes de inteligencia que Gentil Duarte ya puede tener más de 2.500 hombres en armas. Piensen esto, la FARC cuando se desmoviliza tenía 7.000. O sea, y este tipo lleva más o menos unos 2 o 3 años como disidente. Entonces, el crecimiento que les da la plata al narcotráfico hace que el conflicto se intensifique. Entonces, la caída de Santrich lo que va a hacer es algo simbólico, pero esto es una guerra que anda en sí mismo y no necesita casi que ni líderes. Si mañana cayera Iván Márquez, el Paisa y Romaña, esto va a seguir igual, así como se cayó en su momento Alfonso Cano, o el Mono Jojoy, o el mismo Tiro Fijo, que pensábamos que esos grandes líderes desactivaban la guerra. Una guerra del narcotráfico ya no se acaba ni siquiera por los líderes. La tensión en la frontera colombo-venezolana, específicamente en Apure, Arauca, se mantiene, y luego de este suceso en el cual ha caído abatido Jesús Santrich, la expectativa es mucho más grande en esta zona donde hacen vida las disidencias de la FARC y que además trae como consecuencia que 8 militares venezolanos sigan en manos precisamente de estos grupos guerrilleros. Se exhorta entonces desde la comunidad internacional
internacional a que la administración de Nicolás Maduro pueda emitir un pronunciamiento, pueda confirmar la baja de Jesús Santrich y además cómo va a negociar con la FARC la libertad de estos militares venezolanos. Hasta aquí este programa especial. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela para que siempre pueda recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Les acompañó Carla Salcedo Flores.